Corría el año 1946, desierto de Palestina. Un pastor se encontraba con sus ovejas en lo profundo del desierto y llegada la noche, como buen pastor, decide recogerlas en el redil y al contarlas se da cuenta de que le faltaba una. Como buen pastor, sale por el desierto a buscar la oveja perdida. Es una historia real, ¿eh? Yo la novelo un poco, pero es una historia real. Aquel pastor llega a unas suaves colinas en la profundidad del desierto y ve unas cavidades, unas cuevas allá en las colinas. Pensando que quizá la oveja se cayó por alguna de las cuevas, el pastor se acerca a una cueva y lanza una piedrecita, quizá esperando escuchar el balido de la oveja perdida y herida. No, lo que escucha fue un clink, un sonido como metálico. Dice la historia que intrigado el pastor desciende a la cueva y encuentra unos cilindros de barro alargados. Y dentro de aquellos cilindros de barro encuentra unos viejos pergaminos. ¿Sabes de qué estoy hablando? Los rollos del Mar Muerto, las cuevas del Qumran. El tesoro de los manuscritos más antiguos hasta la fecha jamás encontrados fueron preservados por más de 2500 años en frágiles vasos de barro. Y aquel pastor encontró aquellos manuscritos, repito, cuyo valor arqueológico, bíblico e histórico todavía no ha sido superado. Fueron preservados por más de 2500 años en frágiles vasos de barro. Pero tenemos este tesoro, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero no destruidos, no, nunca, nunca. Y esto nos lleva a unas hermosas palabras que profetizaban la venida de nuestro Señor allá en Isaías 42, tan bonitas, que dicen: no quebrará la caña cascada. Habla de la venida del Señor, del Redentor, del Salvador, del Mesías. Ese que ya vino, ya murió, ya resucitó y del que anhelamos de nuevo su pronta venida. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sí, vivimos tiempos complicados, de gran opresión espiritual. Y como el Señor viene pronto, el enemigo calienta motores porque sabe que el tiempo se le acaba. ¿Cómo nos hallará la venida del Señor, amados? Nos tiene que hallar con la mano en el arado, con mucha fe. Porque, como dice 2 Corintios 4, 5, 7, por fe andamos, no por vista. Como dice 2 Corintios 4, 13, ahí, segunda parte, creí, por lo cual hablé. Tú y yo no declaramos lo que vemos, no, declaramos lo que creemos. Por eso no estamos en temor ni en angustia, como si solo pudiéramos ver esa parte del cielo hacia abajo que hoy en día está tan complicada. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. No quebrará la caña cascada. Fíjate, en el desierto, esos pastores de los que hablábamos, resulta que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo muy cantarín. Siempre les gustó cantar, tocar instrumentos. Y los pastores, para mitigar las largas horas con sus rebaños por ahí, por cualquier lugar, tocaban la flauta, muchos de ellos. Tenían unas flautas que las hacían
cuando pasaban por los humedales y entonces en los juncos crecía el bambú y de unas cañitas de bambú los pastores le hacían unos agujeritos y tal, agujericos, como dicen aquí, y entonces tocaban la flauta, también para mitigar la soledad en las largas jornadas pastando con los rebaños, ¿no? Claro, cuando a un pastor por accidente se le quebraba la caña porque se le caía y la pisaba, o una ovejita o varias la pisaban, cuando se quebraba aquella caña, el pastor lo que hacía era acabar de romperla, acabar de quebrarla y la tiraba, porque de pronto se iba ahí a la zona húmeda de cañaverales, cogía otra flautita o otra caña, le hacía agujeros y ya tenía otra flauta. Pero ¿qué ocurría cuando en la profundidad del desierto, donde no había zonas húmedas porque todo estaba seco, no había más cañas para sustituir la flauta si, por desgracia, se quebraba? En aquellos casos, la flauta que tenía el pastor era un objeto muy preciado. Y a veces llegaba a quebrarse también, pero no la tiraba, es que no tenía otra. ¿Sabes lo que hacían los pastores en la profundidad del desierto cuando no había más cañaverales para sustituir aquella caña quebrada? El bambú tiene mucho almidón. Entonces, cuando la caña estaba astillada, quebrada, el pastor tomaba un poco de tierra y con su propia saliva hacía un poco de barro y empezaba a frotar. Empezaba a frotar donde estaba la caña quebrada. Y el almidón, al contacto con algo húmedo, viscoso como el barro, se empezaba a amalgamar, a unir con mucha paciencia. El pastor untaba suavemente hasta que la fisura en la caña se cerraba. Ya nunca más sonaba igual, pero seguía sonando, seguía sonando. Y tú y yo, puede ser que estemos quebrados. Sí, puede ser, puede ser. De hecho, la palabra lo dice al final ahí en Corintios, ¿no? Pero nunca destruidos. Y en cada situación donde andemos quebrados por las circunstancias de la vida, el pastor divino, con su aceite santo, va a ir trabajando nuestra herida, va a ir sanando nuestra herida. Y al final seguiremos sonando, quizá no igual, porque las pruebas nos hacen diferentes. De hecho, nos hacen mejores, con mayor experiencia en la vida y con un mayor peso de comprensión de lo que implica pasar por las dificultades. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. En las casas más humildes también, allá por Palestina, tenían lámparas, toscas lámparas de aceite, de barro, y tenían una mecha de trapo. Claro, cuando la mecha de trapo, o mientras la mecha de trapo estuviera en contacto, impregnada con el aceite, aquello daba luz y funcionaba bien. No apagará el pábilo que humeare. Pero cuando aquella mecha de trapo, pábilo, de pronto ya no tenía aceite, cuando no tenía aceite, lo que empezaba a quemar era el propio trapo y humeaba. Echaba humo, ¿verdad? No pasaba nada porque por muy pobres que fueran las casas donde existían aquellas lámparas de aceite, trapos sobraban. Cuando un trapo andaba medio quemado, simplemente lo tiraban y lo sustituían por otro trapo. Pero había casas muy pobres, donde casi que ni siquiera tenían trapos. Entonces, cuando el trapo, el único que tenían, no tenía aceite y empezaba a quemarse, no, tampoco lo tiraban, era un trapo muy preciado para ellos, no tenían otro. Limpiaban lo chamuscado, limpiaban lo chamuscado y continuaban con aquel trapo. Y estas analogías, amados, nos hacen entender que podemos ser flautas cascadas, que podemos ser trapos humeantes. Y fíjate que con un trapo, imagínate que esto fuera un viejo trapo, con un trapo, ¿verdad? Yo puedo limpiarme los zapatos. De hecho, muchos trapos son para limpiarse los zapatos. Pero ¿qué tal si yo a este trapo le pintara la bandera de tu país?
¿Tú te limpiarías los zapatos con un trapo que representa la bandera de tu país? Seguro que no, ¿verdad? Así tú y yo, como flautas quebradas, somos la única que Él tiene, porque para Él, tú y yo, tenemos el valor de lo irrepetible. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace producciones en serie. Es un artesano. Cada pieza es única e irrepetible. Y el trapo que tú y yo somos, porque ¿qué somos tú y yo sino trapos? Pero sobre esos trapos, como dice Cantares 2:4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y sobre el trapo de nuestras vidas, Él colocó su bandera de amor, y nos dignificó, y nos dio un nombre, y nos dio un futuro, y nos prometió un banquete. Y esa es la realidad. Por eso, Maranata, ¿verdad? Maranata, que el Señor venga pronto. ¿Cómo será? Me lo pregunto a veces, ¿no? ¿Cómo será eso de estar en el cielo? De disfrutar eternamente de un banquete celestial. Recuerda que al Señor lo tachaban de comilón y bebedor. A Él le encantaba comer. Estos días hablábamos de la importancia de las comidas familiares, de cómo la comida nos sitúa en un escenario perfecto para hablar, para compartir. ¿Cómo será estar con el Señor en el cielo cuando Él venga a buscarnos a ti y a mí? Hace años yo leí un libro titulado 90 minutos en el cielo. ¿Lo conocéis? Creo que es de Piper, John Piper quizá, ¿no? Porque hay otro Piper que no es el... Bueno, total, es la historia de un pastor bautista que de pronto regresa de una convención, de una noche lluviosa y tal, y entonces en el paso de un puente viene un camión de frente y chocan y aparentemente el pastor se muere, aparentemente. Y entonces chocan y claro, vienen los bomberos, viene la policía, y entre el amasijo de hierros del coche, los bomberos logran entre los hierros meter la mano para ver si tenía pulso el pastor. Y el pastor no tenía pulso, entonces el enfermero o el del coche dice, no, pues está muerto, vámonos por el del camión que todavía está vivo. Entre tanto, otro pastor que venía de la misma convención siente que el Espíritu Santo le dice, ve ahí al puente X y ora por el pastor que está metido ahí en los hierros del coche. Y aquel pastor, obedeciendo a la palabra de Dios, llega donde están ya la policía, los bomberos, se presenta la certificación de pastor y se va al coche allí y le dice a un guardia, mire, no al lugar, pastor, está fallecido, está muerto. Igualmente el pastor, siguiendo la indicación del Espíritu Santo, llega entre los amasijos, logra tomar la mano del pastor aparentemente fallecido y empieza a cantar. El pastor empieza a cantar. Y al poquito tiempo, el muerto empieza a cantar también con él. Entonces, este señor, John Piper, luego cuenta su historia y él dice, cuando yo tuve el accidente y choqué violentamente contra aquel camión, yo vi cómo mi espíritu salía del coche. Y como ¿cómo se llaman los aparaticos estos que vuelan, que están tan de moda ahora? Un dron. Y como un dron que va subiendo poco a poco, yo veía cómo mi espíritu se elevaba y de pronto veía el puente, veía el pueblo, veía la comarca. Y empecé a subir, y de repente llegué al cielo. Y él describe, yo creo que llegó al cielo, y él describe con una suerte de detalles preciosísimos cómo fue su llegada a la Nueva Jerusalén. Y él habla de que de pronto, cuando estaba a las puertas de la Nueva Jerusalén y veía unas murallas inmensas, en las puertas de piedras preciosas de todos los colores, le esperaban con un aspecto ya glorificado todos los seres que él había perdido por el camino y que eran del Señor
y que le estaban esperando para recibirle. Su tío, que había fallecido muy jovencito, su propio papá y muchas otras personas que ya glorificadas le tendían la mano para llevarlo a casa, a donde todos queremos estar. Y él describe con una suerte de detalles impresionante cómo al entrar las calles subían y eran calles de oro, sí, resplandecientes como un espejo. Y él dice que de repente empieza a escuchar alabanzas en todos los idiomas y lenguas del mundo, y que él entendía todas las idiomas y todas las lenguas en las que se estaban cantando aquellas canciones. Y en medio de aquella alabanza inmensa, él iba subiendo acompañado de sus seres queridos para encontrarse frente al trono del Cordero. Y dice que antes de dar el recodo que llevaba al mismo trono del Cordero, empezaba a oír un viento, las alas de los arcángeles, máximo rango celestial, que estaban custodiando el trono. Y él sentía el viento del aleteo de aquellos ángeles. Y cuando estaba a punto de encontrarse frente al trono del Cordero, de repente un sonido le despierta en una sala de hospital, lleno de tubos, lleno de tornillos en los pies, y vuelve a este mundo. Pasó 90 minutos en el cielo. Él no quería volver. Tuvo problemas con su esposa, con su familia. Su esposa no entendía, pero ¿cómo? Pero él no quería volver. ¿Quién quiere volver? Después de haber gustado un poquitito de aquello para lo que fuimos creados. Por eso la palabra, y Pablo, ¿no?, aludiendo a esa esperanza de estar un día en la Nueva Jerusalén, habla de nuestro paso por este mundo como esta leve tribulación momentánea que tiene que producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. De manera, amados, que mientras tanto, antes de que lleguemos a la Nueva Jerusalén para participar de un banquete eterno y continuo, preparémonos aquí para cuando estemos allí, porque todavía hay mucho que decir. Todavía hay muchas personas que no saben que Cristo resucitó. Todavía hay muchas personas que creen en Jesús, pero no han quitado la piedra y no saben que dentro ya no hay nada, porque Él vive, porque Él resucitó. Y la Iglesia sigue teniendo una encomienda en estos días oscuros y en estos días tristes, mirándolo bajo el aspecto y el prisma humano. Pero tú y yo tenemos a Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice que un día había un papá con esto del teletrabajo. Bueno, el padre estaba trabajando, pero su niña, chiquitita de 4 años, no paraba de molestarle. Y su papá dice, ¿cómo me quito a la niña, aunque sea media hora de encima, para terminar el trabajo? De manera que el padre toma una revista y la abre, una revista, y ve un mapa del mundo, de esos que había antes, 2 hemisferios, un gran mapa del mundo. Y dice el padre, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar en 50 trocitos el mapa del mundo, se lo doy a la niña y le digo, mira, es un puzzle, venga, lo arreglas. Y seguro que la tengo ocupada por lo menos 40 o 50 minutos. Y le entrega allí los 50 trocitos del puzzle, ¿no? Oye, a los 20 minutos la niña llega con aquello todo bien pegadito y el padre sorprendido le dice, hija mía, bueno, ya sé que eres hija mía, pero ¿cómo lo lograste hacer tan rápido? Y la niña le responde, papi, yo no sé lo que tú estabas viendo, pero por detrás yo veía una familia. Yo simplemente me preocupé de arreglar a la familia y después le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Porque no en vano es la primera institución que Dios creó para bendecir a toda la humanidad. Hay que empezar por la familia. Me encantó la alabanza. Muy buena calidad. Muy buena, de verdad. La disfruté. La pregunta para todos es,
Sigue la canción cuando traspasando las puertas del templo llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día. Sigue la canción en nuestros hogares. Sigue la canción en nuestras casas. Porque recuerda que esto es solo un breve lapsus, un tenue y débil vislumbre de lo que un día estaremos disfrutando. Pero esto no es la realidad de nuestro día a día. La realidad de nuestra historia está en nuestros hogares. La realidad de nuestra historia está en nuestras familias. Por eso decimos que la Biblia hay que leerla, hay que vivirla y hay que interpretarla en clave familiar. Porque la primera aplicación de cualquier texto bíblico tiene que ser aplicada en nuestro primer sistema social de relaciones, que es la familia. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay que leer la Biblia en clave eclesial y de pronto el prójimo nos pensamos que es el hermano que tengo ahí al lado, el otro. No, tu prójimo es tu primer próximo. Tu padre, tu esposo, tu esposa. Por eso el hogar es el banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Dice que un día había un niño, hijo de pastor. A mí me gusta mucho contar historias. Y entonces el niño dice que se sube al púlpito y empieza a tirar del púlpito como si se lo quisiera llevar con él. Y uno de los ancianos le dice: hijo, pero ¿por qué te quieres llevar el púlpito? Y con esa ingenuidad y elocuencia que tienen los niños, ¿no? Le dice: no, yo me quiero llevar esto a mi casa. Es que mi papi no es el mismo cuando está aquí que cuando está en casa. Somos llamados a vivir en integridad. Frente a un mundo corrupto, frente a un mundo malvado, oscuro, tú y yo somos llamados a vivir en integridad. La integridad se compone de dos conceptos muy interesantes: creencia y experiencia. Aquí adquirimos creencia, cantamos, oramos, predicamos. Aquí adquirimos creencia, pero en nuestros hogares esa creencia se tiene que transformar en experiencia. Y la combinación de creencia y de experiencia se llama integridad. Y tú y yo somos llamados a ser íntegros, de una sola pieza. En Asturias hace muchos años se cazaba un animal, que ahora ya hay granjas porque su piel es muy apreciada, que ahora ya con todo esto de las pieles y tal hay mucho ruido ahí, pero el armiño en Asturias se cazaba de la siguiente manera. El armiño es un animal muy chiquitito, es poco más grande que un gato. Y es blanco. En invierno, como una defensa frente a los depredadores, en invierno su pelaje se vuelve blanco, níveo, perfecto, ¿no? Y fíjate cómo antiguamente en Asturias se cazaban armiños. Esto es real, es así. El cazador salía de buena mañana con los perros y con una bolsa llena de basura, mira, de pescado podrido, maloliente. Y se llegaba a la cueva del armiño. El armiño es un animal que caza por la noche y cuando amanece regresa a la guarida. Y antes de que amaneciera, el cazador llegaba ahí donde la guarida del armiño, la cuevecita, y echaba toda la basura, toda la bolsa de basura allí y soltaba a los perros. Claro, los perros empezaban a rastrear el armiño y se iban. Y el armiño, de la que escuchaba el ladrido de los perros, corría a refugiarse a la cuevecita. Oye, cuando el armiño llegaba a la cuevecita, a su guarida, su casa, y la encontraba llena de porquería maloliente, literal, esto es así, el armiño se negaba a entrar. ¿Sabes lo que hacía? Se daba la vuelta y se enfrentaba a los perros hasta morir, porque prefería morir limpio a vivir sucio. Qué ejemplo, ¿verdad? Y de lo natural nos vamos a lo sobrenatural. Resulta que en el norte de Europa, países de tradición protestante, los jueces están en el magisterio. Un magis indica un más, es decir, magisterio porque están por encima del pueblo para legislar.
Y en los países de tradición protestante, los magistrados, los jueces, en actos oficiales y especiales llevan aquí una esclavina, una piel de armiño, blanca, para recordarles que en el ejercicio de su magisterio tienen que legislar con integridad. Claro, tú y yo no estamos en el magisterio, estamos en el ministerio. Ministerio implica un minus y quiere decir por debajo del pueblo, y una traducción más exacta, al servicio del pueblo. Y en ese ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque la familia es el primer ministerio que Dios creó, tú y yo también tenemos aquí una piel de armiño, que nos tiene que recordar continua y constantemente que en el ejercicio de nuestro vivir cotidiano tenemos que ser íntegros. Entonces un día le preguntan a un gran físico matemático cuál es el valor numérico de un hombre o de una mujer. Y el matemático le dice, bueno, si ese hombre tiene integridad, su valor numérico es 1. Pero si además tiene inteligencia, le añadimos un 0. Su valor numérico es 10. Pero si además tiene sabiduría, le añadimos otro 0. Su valor numérico es 100. Y de pronto dice el matemático, pero si quitamos el 1, todo lo demás no sirve de nada. De nada. Somos llamados a vivir en integridad, no en perfección. Recuerda que la Biblia siempre que aludiendo a un ser humano habla de perfección, se refiere a madurez. Salmo 101, verso 6, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Un versículo que trabajamos estos días, pero ese versículo tiene un versículo anterior bien interesante. Mira qué bonito. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Eso somos tú y yo, los íntegros. El que ande en el camino de la perfección. Y en un camino a veces nos caemos, en un camino a veces hay charcos y nos mojamos. A Dios no le importa tanto si te caes, que claro que le importa, pero sobre todo le importa que te levantes, te sacudas el polvo y continúes adelante en el camino de la perfección. Y en eso estamos tú y yo, en el camino de la perfección. Por eso la integridad, el primer lugar donde tenemos que evidenciarla es en nuestro hogar, que es el lugar más difícil. Porque en nuestro hogar, como decíamos estos días también, es donde se manifiesta la parte más inmadura de nuestro carácter. El niño emocional e inmaduro que todos llevamos dentro tiene tendencia a tomar control de las relaciones familiares. Pero es ahí donde tenemos que aprender a vivir en integridad. Bueno, llegan dos viejitos al banco, van a sacar dinero y de pronto llega un atracador y empiezan a pegar tiros y bueno, la cosa se pone muy fea y al viejito le dan un disparo en el oído. Llega la ambulancia, se lo lleva de urgencias. Oye, y la viejita está allí sentada leyendo una revista tan tranquila. Y uno de los guardias le dice, señora, pero usted no está preocupada. A su marido le acaban de pegar un disparo en el oído. Es una cosa de vida o muerte y usted ahí tan tranquila. Y dice la viejita con la experiencia que dan los años, ¿verdad? Dice, mire, yo a mi marido lo conozco muy bien. A mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Amados, que nunca, nunca, nunca cuando leamos la palabra de Dios, esta nos entre por un oído y nos salga por otro, porque entonces seremos sepulcros blanqueados. Sí, que venimos a la misa dominical, que fichamos en todas las reuniones, pero que lo que nos entra por aquí, nos sale por aquí y solo se queda en creencia, alta teología, pero no se convierte en experiencia y por lo tanto en integridad de vida. Por eso hay que leer la palabra, por eso hay que comerla, por eso hay que memorizarla. Por eso, en medio de una sociedad tan cambiante, tan volátil, tan incierta, tan ambigua, tenemos la palabra profética más segura.
a la cual tenemos que hacer bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Este no es un libro antiguo, este no es un libro moderno, este es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda historia, para toda situación. Las verdades aquí contenidas no pueden ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno. No. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece forever, para siempre. Esta es nuestra esperanza, amados. Esta es la Biblia en clave familiar. Me encanta cómo comienza el libro del Génesis, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú y yo no venimos del mono, no. Tú y yo no venimos de una casualidad cósmica donde una explosión empezó. No, tú y yo no. Hay que tener más fe para creer eso que para creer en la idea de un Dios que bajo un diseño inteligente creó el mundo en un orden. Pero dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desorden en griego es caos. Es un término que se ha castellanizado y todos lo utilizamos habitualmente. Dios empieza el acto creador partiendo de un caos inicial. Y luego, cuando Dios comienza todo el acto creador, eso también se resume en un término griego que también se ha castellanizado y que tiene que ver mucho con lo que las mujeres hacen de buena mañana. Vane, está muy guapa hoy. Seguro que de buena mañana tú agarraste tu polvito y te pusiste y la cosita, como hizo María del Mar. Eso pertenece al mundo de la cosmética. ¿De dónde crees que vendrá la palabra cosmética? De cosmos. Cosmos, aparte de mundo, en este caso significa orden. Bueno, yo no quiero decir, Vane, que tú te ordenes el rostro todas las mañanas o María del Mar. No, eso es una interpretación libre, ¿no? Pero cosmos significa orden. Mira qué bonito. Del caos, Dios creó el cosmos. Del desorden inicial, Dios creó el orden y lo hizo estableciendo estructuras de autoridad. Esas estructuras de autoridad son a las que nos tenemos que sujetar. Bueno, pero esto trasciende la ética bíblica. Todo en la vida se rige por estructuras de autoridad. Tú vas por las carreteras, por la autopista. Hombre, hay estructuras de autoridad que son la Guardia Civil, tráfico. Oye, que te libran de ti mismo si no llevas el cinturón puesto o el casco si vas en moto. Y hay que sujetarse a las estructuras de autoridad. Y si no nos sujetáramos a las estructuras de autoridad, ¿sabes en qué se convertirían las calles y las autopistas? En un caos. En un caos. Los países necesitan un gobierno, una autoridad que los represente y que legisle. Y si no hubiera un gobierno, un orden, esto sería un caos. Que ya lo es, porque todo está bajo pecado, ¿eh? Ya lo es porque todo está bajo pecado. Pero Dios estableció las estructuras de autoridad como un principio universal que tiene que regir cualquier situación donde haya más de 2 personas o grupos. Tiene que haber estructuras de autoridad. En la iglesia hay estructuras de autoridad que están para servir, pastores y líderes. En la familia hay estructuras de autoridad. Dios le da al hombre la responsabilidad, no el privilegio de ser cabeza. Y estos días recordábamos que Cristo demostró que era cabeza lavando los pies y haciéndonos entender que el ejercicio de la sana autoridad a la que Dios nos llama como esposos no tiene que ver con ordeno y mando, como el mundo dice, sino que tiene que ver con servir, con arremangarnos, ponernos el lebrillo y lavar los pies de nuestra esposa, servirla, bendecirla. Eso es ser cabeza. Claro, no es otra cosa. Y todo lo que no está en orden acaba entrando en caos. Y lamentablemente el caos más profundo se produjo en Génesis 3, donde el pecado afectó de forma sistémica a la raza humana y desde entonces andamos como a ciegas buscando la luz, esa que resucitó y que no todos tienen,
pero la Iglesia sí, porque las dos únicas instituciones que tienen la capacidad de seguir dando a este mundo las dos anclas que en estas tempestades todo ser humano necesita, esas dos anclas son la verdad y la esperanza. Y las dos únicas instituciones capaces de transmitir la verdad y la esperanza son la Iglesia y la familia. O la familia y la Iglesia, por empezar por el orden adecuado. Y entonces, después de haber creado todo lo que Dios crea, establece en Génesis 2:18 y lanza una grandísima verdad. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces Dios crea a la mujer, al diferente, para suplir la soledad, porque no fuimos diseñados para vivir en soledad. Y si quieres escuchar un poquitito más sobre todo esta primera parte, te remito a las charlas que se han grabado, entiendo, ¿verdad? De estos días, donde trabajamos más a fondo esos primeros textos fundacionales de la arquitectura divina que Él comienza a establecer en el orden del Génesis. Y después de Génesis 2:18, para suplir la soledad, crea a la mujer. Y fíjate qué interesante que dice ayuda idónea. La palabra ayuda idónea en latín es adyugo. Con el mismo yugo, tú sabes el yugo, ese aparatico de madera que se le pone a los bueyes, a los asnos, a los burritos, para que vayan a la misma altura, para que vayan a la misma velocidad y para que vayan a la misma dirección. Pero la palabra adyugo en griego se asemeja al mismo término utilizado en Juan 15:17, cuando Cristo dice a sus discípulos: yo me voy, pero no se preocupen, que les dejo al Consolador, al Paracletos, a la ayuda idónea. Si el Espíritu Santo es la ayuda idónea del cristiano, la esposa es la ayuda idónea del varón, un término que comparte la realeza con el Espíritu Santo. Y Génesis 2:24, uno de los versículos que más se repiten en la Biblia, nos habla de la institución del matrimonio. Oye, siempre siguiendo ese orden perfecto de Dios. Del caos Él empieza a crear el cosmos y lo hace siguiendo unas estructuras de autoridad. Crea al hombre, se da cuenta de la soledad. Para suplirlo, crea a la mujer, instituye el matrimonio. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El primer elemento clave del matrimonio tiene un componente de ruptura. Sí, porque hay que romper con el antiguo núcleo familiar. Muchas parejas no rompen, alargan el cordón umbilical y eso genera luego serios problemas, ¿no? Por eso la palabra es tan clara, ¿no? Hay que cortar el cordón umbilical que nos unía a nuestro antiguo núcleo familiar. Es agridulce. La semana que viene vais a vivir la salsa china. Agridulce. Dios mío, el hijo se casa, pero qué bendición, pero qué alegría. Vale, pero cuando entres a su habitación y la veas desierta y los recuerdos de cómo creció, de su infancia, de cómo voló. Agridulce. Porque así es la vida, ¿no? Ayer hablábamos de nuestros hijos y decíamos, aludiendo a una canción de José Luis Perales, ¿no? que se titula ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y que narra cómo nuestros hijos crecen. Y el estribillo dice, un día, como alegres golondrinas, se irán volando por cualquier ventana, a conocer del río la otra orilla, a descubrir del mundo la otra cara. ¿Verdad? Y entonces luego viene Génesis 2:25. Fíjate que esto es la Biblia en clave familiar, ¿eh? Yo pretendo acabar en Apocalipsis. Y estamos empezando por Génesis, ¿qué? 2 o por ahí, ¿no? O sea que esto va para largo, ¿eh? No se preocupen que yo voy muy rápido ya a partir de aquí, ¿eh? Por acortar la historia, Génesis 12 es lo que se llama el pacto abrahámico, ¿no? Es cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde ese momento, Dios establece que la institución familiar iba a ser la institución que Él iba a usar para garantizar el futuro desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Esa que ya se está destruyendo por la mala política de los matrimonios, porque ahora nos venden que la maternidad es un asunto que relega a la mujer al papel de reproductora y mantiene la hegemonía del varón, y ahora las políticas antifamilia, antihijos, antimatrimonio, están haciendo que cada vez el nivel de natalidad descienda más. Vamos, de hecho, el nivel de natalidad ya está por debajo del mínimo
que debe de garantizar reemplazo generacional. Esto es matemática pura, ¿eh? Los nativos de España, los españoles que hemos nacido aquí, vamos a ser una especie pronto en peligro de extinción, porque las nuevas doctrinas nos llevan a ese individualismo radicalizado, ¿no? Sin embargo, nuestros hermanos de Latinoamérica, que todavía tienen mayor conciencia, porque gracias a Dios a Latinoamérica todavía no llegó con tanta fuerza, aunque está llegando y es parte de los últimos tiempos. Toda esta historia, todavía nuestros hermanos latinos todavía tienen hijos. Pero ¿sabes qué población está teniendo muchos hijos, cada vez más hijos dentro de la vieja Europa? Los musulmanes. Cada vez más, cada vez más. Y cada vez, poco a poco, Europa se está poblando con más población de musulmanes. De tal manera que algunos empiezan a hablar de Eurabia, no de Europa. Son términos de pronto un poco inquietantes, pero no te preocupes, todo esto forma parte del plan de Dios. Estamos en la hora más oscura, pero es la hora que precede al amanecer. Y es verdad, el Señor viene pronto. Bueno, finaliza el Antiguo Testamento también en clave familiar, porque las últimas palabras del libro de Malaquías aluden a la restitución futura del orden familiar. Elías, prefigura de Cristo, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Habla de un desorden familiar, profetiza lo que ya se está viviendo. Y nos da la esperanza de que un día vendrá de nuevo el orden de todas las cosas. Comienza el Nuevo Testamento con la genealogía de Jesús, entroncando al Hijo de Dios en una dinastía, en un linaje familiar. Quiso Dios que su Hijo, cuyo ministerio público de 3 años a partir de los 30 podía haberlo hecho Dios ya crecidito y toda la cosa. No, Dios quiso darnos ejemplo de cómo Él quiere que nazca y se desarrolle cualquier ser humano en el entorno de una estructura familiar y formando parte de una línea generacional y de una dinastía. Y aún los requisitos que la palabra establece, tanto en Timoteo como en Tito, para alguien que anhele obispado, pasan porque esa persona tenga una familia en sujeción, porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y finaliza el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, también en clave familiar. Claro, porque el final de nuestra historia está escrito, y lo sabemos muy bien. Un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a venir. Ya no va a venir montado sobre un pollino, ni va a venir como naciendo en un pesebre entre caquita de vaca y olor a estiércol. No. Cuando Él vuelva va a venir en un caballo blanco, con las nubes y los cielos abiertos mostrando toda la gloria celestial, y vestido y engalanado como el novio perfecto, que viene a buscarnos a ti y a mí, su esposa amada, con el único propósito de participar eternamente de un banquete continuo, las bodas del Cordero. Su bandera sobre nosotros fue amor y fuimos llevados a la casa del banquete, como dice Cantares. Y esa es nuestra historia, amados. Una historia que nos tiene que esperanzar, una historia que nos tiene que dar gozo, fe, ánimo, fortaleza, porque nosotros no miramos las cosas que se ven. Es que si miráramos las cosas que se ven, mira, apaga y vámonos. Tanta gente que no tiene esperanza. Tanta gente que está a la intemperie sin saber que hay una casa para él. Tanta gente que no teniendo esperanza en nada, porque ya no se puede tener esperanza ni en la vida humana, la pandemia la ha fragilizado hasta límites insospechados, ni en la política, ni en la guerra, porque de pronto al loco de Putin igual se le apetece apretar el botoncito. Claro, entonces la gente que no tiene esperanza vive el presente y su realidad inmediata. Porque quien no espera nada vive en clave rápida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso tú y yo somos los príncipes de la tierra, seres privilegiados, simples trapos, a los que Dios colocó su bandera, a los que Dios dignificó,
a los que Dios dio un nombre, una identidad y un futuro. Por eso, en Él somos, en Él vivimos, en Él esperamos, en Él confiamos y por Él morimos si es necesario. ¿Verdad? Y entonces, todos conocemos muy bien la historia de Marta y María. Es una analogía tan bonita, ¿no? Marta y María. Marta y María eran una familia típica. Tenían un hermano que se llamaba Lázaro y se supone, dice la historia, que sus papás habían muerto de lepra. Y entonces estaban viviendo solo en la unidad familiar las hermanas y Lázaro. Eran íntimos con Jesús. Pero claro, la hospitalidad judía exigía que al invitado máximos honores. Esto es como sus pastores, que nos dieron máximos honores y nos pusieron en una suite del hotel y ahora en otro hotelito. Entonces, claro, esto de lujo. Claro. Entonces Marta, como buena judía, atendiendo a la hospitalidad y a la tradición de su pueblo, tenía que preparar los reclinatorios, el aceite aromático para ungir al invitado, la comida. Claro, entonces, ¿tú crees que lo que hacía Marta era malo? No, hombre, es que era bueno. Es que era bueno lo que hacía Marta. ¿Sabes el problema? Que las personas que no son cristianas tienen el listón más bajo. Las personas que no son cristianas tienen que escoger entre lo bueno y lo malo. Tú y yo no. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. ¿Sabes qué era lo mejor, verdad? Lo que hacía María. ¿Sabes qué hacía María? Sentarse a los pies del rey. Eso es lo mejor. Sentarse a los pies del rey. Porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y esa es la realidad. No somos llamados a escoger lo bueno, que era bueno lo que hacía Marta, sino que somos llamados a lo mejor. Sentarse a los pies del rey. Claro, en el tabernáculo, antes de que el templo tuviera un lugar permanente, era una tienda de campaña que por el desierto se iba montando, desmontando, y cuando el tabernáculo estaba montado, ¿verdad?, había una tienda con cortinas, cubierto por 6 lonas, la última de piel de tejón, y entonces aquel espacio, acuérdate, estaba dividido por un velo inmenso, bordado en oro y grana, donde había también 2 querubines, máximo rango celestial, con las alas custodiando la entrada del lugar santo al lugar santísimo. Ese velo que se rompe tal día como hoy, de hace, se rompe cuando Cristo muere crucificado en la cruz, ese velo que se rompe y que a todos nos permite acceso directo al lugar santísimo. Fíjate que en el lugar santo había 3 muebles, solo 3 muebles en el lugar santo. Venga, ¿quién sabe decirme qué había en el lugar santo por este lado? Que lo invito ahí a Torremolinos después, hombre. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Qué muebles había? No tienen hambre ustedes, se ve, ¿no? Por aquí, ¿qué había? El pastor no me vale. El pastor ya sé que lo sabe. ¿Qué había en el lugar santo, amados? Una mesa con los panes de la proposición, 12, uno por cada pueblo, simbolizando la comunión del pueblo de Cristo. Luego había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, que el Nuevo Testamento compara con la vida de oración de los santos. Y luego estaba la menorá. Mira, un candelabro de 38 kilos de oro puro labrado a mano, simbolizando a Cristo como la luz, como la verdad. El lugar santo es tipo de la vida de la iglesia, donde tiene que haber un altar de oración, donde tiene que haber una comunión de todo el pueblo de Dios y donde tenemos que seguir la luz de Cristo. ¿Tú crees que el lugar santo es bueno? Claro que es bueno, pero no es lo mejor. No es lo mejor.
lo mejor se encontraba cuando traspasando el velo, ese que por la obra de Cristo se rompe, llegábamos al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, un cofre de madera de acacia recubierto de oro con una tapa o propiciatorio sobre la que también había 2 querubines, máximo rango celestial, con las alas abiertas, custodiando el contenido de la misma presencia de Dios. Y en aquel cofre también había 3 cosas, acuérdate: la vara, el maná y las tablas de la ley. ¿Sabes de qué árbol era la vara? La vara era de almendro. Llegando el mes de enero, final del mes de enero, en Sevilla, aquí también seguro, los campos se ponen blancos y rosáceos porque el primer árbol que florece antes que ninguno, anunciando la pronta llegada de la primavera, es el almendro. Y claro, era una vara que además tenía fruto, recordándonos que tú y yo no seremos conocidos por nuestras prédicas, por nuestros libros, si es que los hemos escrito, por nuestro ministerio. No. Seremos conocidos por nuestro fruto. No por otra cosa, por nuestro fruto. Claro. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el fruto. Eso es lo que tenemos que comer. Porque mira, en España tenemos un refrán que dice: de lo que se come, se cría. Mi papá comía ajo. Pucha, que le encantaba el ajo. Tenía un aparatico de ajo en polvo y echaba ajo a todas las comidas. Pero de lo que se come, se cría. Y en el verano, máximo aquí, que creo que es más húmedo el verano, me parece a mí. En el verano sudamos por la noche. Y mi papá, que no paraba de comer ajo, un buen día de verano, mi mamá al día siguiente va a cambiar las sábanas y al airearlas, uy, como apesta ajo. Claro, porque de lo que se come se cría. Mi papá tenía ajitis. Claro. Y hace años en Argentina conocimos a un hermano, oye, le encantaba la zanahoria. El tipo llevaba una bolsita con ralladuras de zanahoria y no paraba de comer zanahoria. Pero de lo que se come se cría. Tú le mirabas la mano y en vez de blanca, ¿sabes de qué color era? Naranja. Es que le mirabas a los ojos y lo blanco lo tenía naranja. Parecía que tenía hepatitis. No, lo que tenía era carotitis de tanta zanahoria que comía. ¿Sabes lo que tenemos que tener tú y yo? Cristitis. De tanto comer la palabra de Dios. Porque cuando comemos la palabra de Dios, ¿sabes a lo que olemos? A grato olor de Cristo. Y entonces exhalamos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Porque la gracia lo cubre todo. La vara de Aarón reverdecida, qué importante, ¿verdad? Y otro de los utensilios del lugar santísimo era una muestra del maná. Aquel maná que Dios les daba a los israelitas en su transitar por el desierto de esta vida, ¿no? Y tenían que recogerlo de buena mañana, pero no podían recoger hoy y guardar para mañana porque aquello criaba gusanos. A Dios no le gusta la comida recalentada. Dios quiere que acudas al maná de su presencia cada día. Cada día, porque en el desierto de esta vida, si no salimos vestidos con la armadura de Efesios, que solo se obtiene a los pies del Rey, entonces sirve de poco nuestro cristianismo. A nadie se le ocurre salir en calzoncillos en un día lluvioso o en braguitas, a nadie se le ocurre. Bueno, pues espiritualmente eso es lo que ocurre cuando salimos al ambiente de este mundo y no vamos equipados con la armadura de Efesios para evitar los dardos de fuego del maligno, y dicha armadura, repito, solo se obtiene a los pies del Rey. Claro, entonces el maná simboliza la comida espiritual que cada día tenemos que recibir para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y finalmente estaba una muestra de las tablas de la ley, que nos indican que en el ejercicio de nuestro ministerio tenemos un código ético, tenemos unas normas, tenemos unos valores por los que regirnos,
porque queremos vivir en la integridad que nos demandan los principios bíblicos de la palabra de Dios. Qué importante todo esto, ¿verdad? Un día una niña tuvo una pesadilla y en mitad de la noche se despierta llorando y llama a su mamá. Y la mamá la abraza y le dice: hija mía, no te preocupes, si Dios siempre está contigo. Y la niña, de nuevo con esa locuacidad que tienen los niños, la niña le responde: mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. ¿Sabes lo que somos tú y yo? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Cuando tú le das un abrazo a alguien que está sufriendo, es Dios quien abraza, porque eres la piel de Dios para esa persona. Cuando tú acompañas a alguien que tiene una enfermedad terminal y no sabes qué decirle y tu sola presencia basta para estar al lado de, es Dios quien acompaña y está siendo la piel de Dios para esa persona, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo y la piel de Dios para abrazar, para bendecir. Qué importante no olvidar nunca esto, ¿verdad? Ya termino. Acuérdate de la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Y de pronto estamos en el contexto de las bodas del Cordero, muy parecido ahora. Y de pronto las imprudentes, que no tenían repuesto de aceite para la lámpara, les piden a las prudentes y estas muy prudentemente le dicen que no. Y entonces mientras se van las imprudentes, se abren las puertas, el novio manda pasar a los convidados y se cierran las puertas. Y cuando llegan las imprudentes con el recambio de aceite, las puertas ya estaban cerradas. ¿Tú crees que al inicio de la historia las 10 vírgenes tenían luz en la lámpara? Claro. ¿Sabes por qué? Porque la luz es lo que Dios nos otorga sin ningún esfuerzo por nuestra parte, fruto de la obra redentora y del sacrificio de su Hijo Jesús. Eso es gratuito. Atiende bien, pero el aceite necesario para que la llama siga encendida es tu responsabilidad. Porque no podemos vivir de rentas ni del pasado. El aceite necesario para mantener viva la llama que un día nos fue otorgada por gracia es nuestra responsabilidad. Y es una responsabilidad diaria. Nosotros tenemos un pequeño patio en Sevilla, que es donde hacemos los programas que se pasan por el canal que tenéis de televisión. Y como María del Mar y yo somos muy naturales, hacemos el programa y nunca lo repetimos. Si medio nos enfadamos, y a veces medio nos enfadamos en el programa y tal, no repetimos, porque entendemos que la vida es así, ¿no? Vamos, no repetimos, tal es así que ayer vuestro pastor me dice: sí, hombre, si un hermano me dice: oye, mira, estaba viendo el programa de los Varela y de repente veo al perrito ahí haciendo caca en una esquina, digo, bueno, pues no repetimos, es que los perritos hacen caca también, ¿no? Oye, tiene que salir de todo. Y estaba yo el año pasado tenemos 4 naranjos y un limonero, naranjas muy, muy ricas de zumo, muy buenas. Y quedaban pocas en uno de los árboles, total que yo me subo al árbol para allí coger las naranjas y veo un nido de pájaro con 3 huevos. Luego veo que es un nido de mirlo. El mirlo es ese pájaro negro con el pico naranja, Y empieza a investigar sobre el mirlo. Mira qué interesante. El mirlo es el primer pájaro que canta antes de que amanezca. Claro, el tipo no tiene un silbo especialmente agradable como los jilgueros o los canarios. El mirlo hace algo parecido a esto. Una cosa así, suavito. Antes de que amanezca, el mirlo ya empieza a cantar. Vamos, que antes de ayer estábamos ahí en el hotelito y yo escuchaba al mirlo. Andaba por ahí el mirlo. Y empiezo a investigar y descubro que el mirlo es un animal muy territorial y que como no tiene un silbo especialmente potente, canta antes de que amanezca. ¿Por qué antes de que amanezca? Porque cuando amanece, todos los pájaros se ponen a cantar. Y antes de que otras voces
ahoguen la suya propia. El mirlo canta antes de que amanezca. Y entonces Dios me habló y me dijo: Juan, tienes que ser como el mirlo. Antes de que otras voces ahoguen la mía, acude a mi palabra cada mañana para recibir el silbo apacible antes de que otras voces ahoguen la mía propia. Y lo primero que debería de entrar en nuestra mente tendría que ser la palabra de Dios. Jeremías dice: fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amados, la victoria en la vida cristiana, la integridad a la que Dios nos llama, no tiene secretos. Solamente se trata de pasar el primer tiempo de cada día a los pies del Rey. Es eso. Así de simple. No hay muchas más historias ahí, ¿verdad? Por eso, qué importante entender que para mantener el tono de una vida cristiana efectiva y para ser íntegros, tenemos que acudir a la presencia de Dios cada día. Cada día, qué importante. No tenemos que escoger lo bueno, sino lo mejor. Y el hermano que nos compartió, creo que era usted, nos hablaba de que no somos vencedores, ¿verdad? Somos más que vencedores. No tenemos que buscar lo bueno, sino lo mejor. No somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Y un día un pastor me dice: ¿tú sabes lo que es ser más que vencedor? Y digo: pues nunca lo había pensado. Y me dice: yo te explico. Y me dice: imagínate un combate de boxeo. Y le digo: pero compadre, qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice: ¿cómo? Si el boxeo es un deporte muy evangélico, ¿acaso no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Digo: mira, luego te doy una beca para nuestro instituto para enseñarte algo de teología. Me dice: bueno, imagínate un combate de boxeo. Imagínate que se está celebrando el campeonato mundial de los pesos pesados. Y hay dos tipos inmensos dándose de bofetadas, ¿verdad? Y en el último asalto, ¿cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? O sea que ustedes ven boxeo. Vale. En el último asalto, uno de ellos, ¡pum!, de un cañonazo derriba al contrario. Pero el propio vencedor está con los dos y aquí y todo. Y el árbitro le levanta la mano y el pobre y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados y le da un cheque de 500 millones de euros. El tipo llega a su casa, toca a la puerta y cuando su mujer le abre, esta se lleva las manos a la cabeza. Dios mío, pero ¿cómo viene el pobre? El pobre, que no puede ni hablar, solo acierta a entregarle a su esposa el cheque de 500 millones de dólares. Su esposa toma el cheque. ¿Tú sabes quién fue el vencedor? No, el vencedor fue él. Ella no, el vencedor fue él. Pero ¿sabes quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de 500 millones de dólares. Si viste la película La Pasión de Mel Gibson, que es muy gráfica en cuanto a la obra de Cristo, él recibió todos los golpes, todas las heridas, todos los latigazos, todo el sufrimiento. Él fue el vencedor. Él fue el vencedor. Y cuando en la historia de amor que Dios compartió con cada uno de nosotros de forma tan especial, un día Él te entregó un cheque que no tiene precio porque es un pasaporte a la vida eterna. Cuando tú por la fe lo tomaste, el vencedor fue Él. Y tú fuiste hecho o hecha por la gracia de Dios más que vencedor. Por eso, amados, no podemos abaratar la obra de Cristo. Pagó un precio demasiado alto. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Este es el tiempo más importante de todo lo que acabamos de compartir. Se trata de que apliquemos la vitamina A. Se trata de que ahí, en la privacidad de tu asiento, reflexiones sobre lo que Dios te ha dicho hoy. Que hay que cambiar, que hay que continuar
o qué hay que retomar y quizá habíamos olvidado, qué hay que dejar atrás. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a la realidad cotidiana de nuestras vidas? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede acompañar aquí, al piano o algo así? ¿Qué va a pasar? Mira, voy a pedirte que cierres tus ojos. Me interesa que estemos ahora en un momento de intimidad con el Padre. Y sabes en realidad lo que me interesa. A mí, en los tiempos que corren tan complicados y estando ya en la recta final de la historia de la humanidad, yo no quisiera que hoy nadie se fuera de aquí sin tener la certeza de que tiene el pasaporte a la vida eterna. Yo quisiera que nadie se fuera de aquí con la duda de ¿seré salvo? ¿No seré? ¿Seré más que vencedor? ¿No seré? Por eso ahí en la privacidad de tu asiento, si tienes dudas sobre lo que Cristo hizo en tu vida, si tienes dudas o si nunca le has pedido al Señor que te dé ese pasaporte y te haga más que vencedor, este es el momento. Y es un momento sagrado. Tú estás aquí para ser más que vencedor. Por eso, ahí en la privacidad de tu asiento, si hay alguien que en esta mañana quiere aceptar al Señor en su vida y quiere tener esa seguridad de ser más que vencedor, voy a pedirte que simplemente repitas la oración que yo voy a pronunciar. Repítela. Hazlo de corazón y pasarás de muerte a vida. Ahí en la privacidad de tu asiento. Si es tu caso, repite conmigo. Padre amado, en esta mañana tengo necesidad de ti. Reconozco que he estado alejado de tu presencia. Reconozco que te conocía de lejos. Reconozco que había piedras que me evitaban ver que tú tienes la vida eterna. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi lejanía. Y te pido que entres en mi vida. Quiero ser tu hijo. Quiero ser más que vencedor. Y te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Todos ahí, por favor, lo más privado que puedas. Mantén tus ojos cerrados si no te importa. Yo voy a pedir simplemente que si aquí hay alguien que tomó la decisión de pasar de muerte a vida y hizo esa oración sincera y con fe en su corazón, simplemente ahí donde estás, levanta tu mano. Las cosas buenas se hacen públicas. Si es tu caso, levanta tu mano ahí donde estás, no tengas miedo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo veo tu mano, Dios ve tu corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Estamos aquí para reconocer que sin Él no podemos y para salir por esa puerta con la seguridad de que somos sus hijos. Padre, gracias por tu palabra preciosa, eterna. ¿A dónde iríamos, Señor? Papi, ¿a dónde iríamos? Solo tú, papi, tienes palabras de vida eterna. Estamos en casa. Estamos contigo, papi. Sentimos tu abrazo. Sentimos tu bendición. Sentimos tu paz. Qué privilegio ser tus hijos. Papi, ven pronto. Te necesitamos tanto. Y hasta que llegues, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros mismos. Ayúdanos a ser una iglesia que sepa transmitir la esperanza a la que tú has llamado a todos los que creen en ti. Ayúdanos a ser como el armiño, papi, a pesar de nuestras miserias. Que nunca nos olvidemos que sí, solo somos trapos, pero
Tú has puesto tu bandera sobre nosotros, papi. Tú nos has dignificado. Tú nos lo has dado todo. Gracias. Bendice esta iglesia. Qué riqueza preciosa nos llevamos de nuestro paso por aquí. Bendice cada familia aquí representada, cada hueco de soledad, cada pecado no confesado. Este es el momento para hacer propósitos de enmienda, para hacer cambios, para pedir perdón. Este es el momento. Padre, gracias. Gracias. Un día yo viajaba en avión a Colombia. Ya termino, Era de noche. Y delante iba un papá judío con su hijita. Yo supe que eran judíos porque llevaban la kipa. Y en mitad de la noche, cuando uno va medio dormido, en mitad de la noche escucho Abba. Y al ratito, Abba. Y yo pensé, Dios me está hablando. No, cuando me di cuenta, era el niño judío que había tenido una pesadilla y estaba llamando a su papito querido, Abba. Papá se despierta y toma al niño en sus brazos y empieza a cantarle una nana en hebreo. Hasta yo me quedé dormido. Y mientras el papá le cantaba la nana a la niña, vinieron a mi mente las palabras del Salmo, creo que es 43 o 42, verso 6, creo. Vinieron a mi mente esas palabras que dicen, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y me imaginaba como si yo fuera ese niño perdido en medio de la oscuridad de la noche y que puedo llamarle papito querido porque soy su hijo, y como él me toma en sus brazos y me canta una nana, porque de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Querida iglesia, a los pies del Rey, adelante, adelante. Que el Señor os bendiga. Amén.